En Red Más Noticias, hablan los candidatos presidenciales. Y aquí en Red Más Noticias hablan los candidatos a la presidencia de la República. El Movimiento de Salvación Nacional fue muy importante para Colombia en su momento. Muchas personas se ilusionaron en su momento y revivió hace apenas unos días, arrancando este mes de diciembre. Y ya tiene su candidato, el doctor Enrique Gómez Martínez. Doctor Gómez, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en Red Más Noticias. Un gusto estar con ustedes. Felicitaciones por estos estudios tan bonitos y por ese gran esfuerzo que siguen manteniendo para informar a los colombianos de muy buena manera. Doctor Gómez, ¿por qué quiere revivir o por qué se esforzó tanto en revivir este movimiento que estaba en cabeza de su tío, que en paz descanse? La casa de Álvaro Gómez y sus ideas y su doctrina, su forma de hacer política son necesarias en la Colombia de hoy, siguen vigentes no solo en su contenido, sino en su mecánica de un acuerdo sobre lo fundamental, de la búsqueda de consensos. ¿Para qué? Para refundar un Estado mejor, un Estado que realmente sea eficaz para los ciudadanos, que no es un Estado que tenemos un Estado enemigo del ciudadano, enemigo del empresario, enemigo del trabajador, y es un Estado que debemos transformar rápidamente, y esa lógica y esas ideas de Álvaro nos van a ayudar a hacerlo. Yo crecí escuchando el acuerdo sobre lo fundamental. Hoy, ¿cuál es ese acuerdo sobre lo fundamental? Sigue girando sobre los mismos puntos que nos legó Álvaro, que ilustraron gran parte del debate en la Constituyente, recuerde allá en el año 91. Claro. El primero es que la ley se debe cumplir siempre, para todos, sin excepciones, y no se debe negociar. El segundo es que debemos poder reclamar la moral en la conducta de nuestros funcionarios públicos. No podemos permitir que los funcionarios corruptos, venales, que han hecho cosas malas y lo sabemos, se amparan en el debido proceso y en el juicio judicial, por decirlo, y no en el juicio moral. El juicio moral debe volver a la política y debe tener fuerza, la fuerza que le den los ciudadanos, la fuerza que le den los periodistas, los grupos y los actores de opinión. El tercer punto, pues imagínense, la reforma integral a la justicia. La verdad es que la falta de justicia es la causa de la inseguridad, no hay otra. Y tenemos décadas y décadas y décadas en que la justicia no es un servicio público en el cual los colombianos puedan confiar. La impunidad está desbordada, aún en los delitos más graves y atroces. En homicidio, en acceso carnal violento, en atraco con violencia, la justicia no nos brinda un servicio. El cuarto punto de ese acuerdo que es importante es el consenso al desarrollo. No estamos creando los empleos que el país necesita, no estamos estimulando a los exportadores, nuestras exportaciones bajan año tras año mientras sube la burocracia de la exportación y de los cargos del gobierno, y eso está mal. Debemos abrirle las puertas al empresariado, al microempresario, y cambiar la forma en que educamos a nuestros hijos. Mire que hay una estadística demoledora, una cosa que se llama MEJODE, que es lo que yo he creado para explicar realmente lo que es FECODE. Ajá. En el 18% de los muchachos pasaron las pruebas Saber 2020, el 18%. ¿Qué pasaría si aquí en su empresa solo el 20% de los empleados cumpliera? Sería usted un fracaso. Pues nuestros educadores nos entregan 18% de los muchachos pasan, quiere decir que el resto no pasa las pruebas Saber. Entonces tenemos un problema grave con la educación, educamos mal a los muchachos, no están preparados para producir, producen poco y los emplean mal. Entonces tenemos que transformar con ese punto del desarrollo toda la creación de empleo y avanzar hacia un mundo y un país de exportadores. Y finalmente un tema queridísimo por Álvaro, que lo metió en la Constitución, el derecho al medio ambiente, la ecología. Álvaro pensaba que sí podíamos tener un derecho a un medio ambiente sano y adecuadamente preservado, pero a la vez que lo podíamos desarrollar en la manera del desarrollo sostenible. Los dos puntos luchó para que quedaran en nuestra Constitución y hoy son letra muerta. Mientras los burócratas persiguen al empresario legal, abandonan nuestro medio ambiente en manos de todos los actores ilegales que lo destruyen. Los cocaleros, los mineros ilegales, los que talan, los que sacan especies, los que amplían a la brava la frontera agrícola. Un acuerdo para proteger de verdad el medio ambiente y permitir que el empresario, que es hoy día el que más cuida el medio ambiente y es consciente de su impacto, pueda trabajar. Doctor Gómez, en esa época con don Álvaro, el doctor Álvaro, estaba el mismo problema de hoy, el narcotráfico. ¿Cómo lo piensa enfrentar si usted es presidente de la República? Hombre, yo he dicho dos cosas que pueden parecer contradictorias. Yo no veo ninguna lealtad de Estados Unidos para con Colombia en esta lucha larguísima contra el narcotráfico.
mientras en Estados Unidos se legaliza estado por estado el consumo de marihuana, mientras los grandes narcos, los peores de nuestros narcos pagan condenas de 2, 3, 4 años en Estados Unidos, allá el consumo ya está legalizado. Mientras tanto aquí nos obligan a cortar las matas con soldados y policías que tienen que caminar a pie entre las minas. Esos mutilados, eso es una infamia. Entonces, yo creo que hay un momento histórico precisamente en la salida de Afganistán de Estados Unidos para mostrarle a los Estados Unidos los efectos de esa prohibición inútil. Despenalizar el tráfico es ahora. ¿Por qué? Porque no hemos logrado nada y en cambio hemos sacrificado las vidas humanas, hemos sacrificado la moral pública, hemos sacrificado la justicia y hemos sacrificado la cultura de desarrollo del país. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros jóvenes creen en la riqueza fácil. Hay que confrontar a los Estados Unidos, confrontar al señor Biden, que tiene el descaro de decir que las FARC, gran grupo narcotraficante de nuestro país, no es terrorista y mientras tanto mandan a asesinar a nuestros pobres policías. Yo voy a confrontar a los Estados Unidos y voy a lograr ese acuerdo bilateral para acabar con la prohibición, pero el 7 de agosto a las 2 de la tarde los aviones están despegando y estamos fumigando. Ni un soldado, ni un policía más mutilado por esa estupidez de la erradicación manual. El proceso de paz, ¿qué pasaría con el proceso de paz si usted es presidente? El proceso de paz histórico de La Habana es un contrato. Los contratos son para cumplirlos. Este tiene que ser un país serio. Si firmó el contrato, lo debe cumplir. Pero ojo, en el cumplimiento hay muchos incumplimientos del lado de la guerrilla y hay incumplimientos del Estado. Y sobre todo hay una cosa que a mí no me pasa. Las víctimas y los reinsertados eran el eje de esos acuerdos y no lo son hoy en día. Hay enormes cantidades de dinero invertidas en esos procesos, en las zonas de violencia que no se ejecutan y se ejecutan mal y se ejecutan a dedo. Y hay mucho senador ahí nombrando los ejecutores de los OCAT de paz, incluso con plata del extranjero, se la están robando y yo no estoy de acuerdo con eso. 7.000 reinsertados no pueden costar 20 billones de pesos, eso es imposible. En cambio, mientras los agricultores no reciben vocación productiva, no reciben apoyo, no reciben infraestructura, ¿dónde están las autopistas del agua? ¿Dónde están las vías para exportar? Cambiemos de modelo, démosle a todos los que están necesitando en esas zonas obras ya, no más proyectos que puedan manipular senadores, que puedan manipular los mismos jefes guerrilleros y de los reinsertados no sabemos nada. Y por otro lado, las víctimas. ¿Qué se dice de las víctimas? La JEP opera en contra de las víctimas. La JEP opera hoy día solo como agente de revisionismo judicial del grupo guerrillero FARC. Las FARC sí reciben el 95% de los gastos de defensa, se le van en los dos colectivos grandes de las FARC, el Alvear y la Comisión Andina de Juristas. De resto, las víctimas no reciben apoyo de la JEP. Y un informe para crear un macrocaso puede costar 300 o 400 millones de pesos elaborarlo y la única entidad o parte que en la JEP está haciendo informes es las FARC. Las víctimas no están en este proceso, hay que traerlas, hay que reconocerlas y las FARC tienen que indemnizarlas. Doctor Gómez, me voy a devolver al tema de la justicia. Usted dice, sin una reforma a la justicia no hay seguridad, pero en el futuro inmediato, si usted llega a ser presidente de la República, ¿qué va a pasar con la inseguridad en las calles? Es que están matando gente por robarle un celular. ¿Cuál es la fórmula para tratar de contener eso que se está volviendo uno de los temas más importantes de campaña? Matan por todo. Por un celular, matan por entrar a tu casa, matan por violarte, matan por dinero y la tasa de impunidad que la Fiscalía le entrega al país es del 97%. Esa Fiscalía autónoma, ese reyesuelo que es el Fiscal General de la Nación no puede seguir existiendo. Proponemos que de inmediato la Fiscalía pase a ser parte del Poder Ejecutivo, que el fiscal se denomine por el presidente, sea ratificado por el Senado y dependa del presidente, que el presidente de turno responda por la inseguridad. Hoy tenemos al mejor amigo del señor presidente, pero el presidente no nos responde. Él dice, no, eso es problema mío, eso es problema de la rama judicial, eso no es problema del fiscal. ¿Y dónde está el fiscal? Aló, el fiscal, le están violando a la gente. El fiscal no aparece por ningún lado, no da la cara. Con 4 billones de pesos de presupuesto de este año, ¿en qué se va ese dinero? Rotando fiscales en todo el país. Cosas sencillas. Un fiscal debe empezar y terminar una investigación y responderle a la entidad por acusar y tener éxito.
porque él recauda las pruebas, él prepara la imputación y él debe entrar a resolver eso en juicio. Hemos confundido garantismo con impunidad. Hoy día la mala ejecución de las investigaciones por parte de la Fiscalía y el CTI se traducen en beneficio de los criminales que salen libres y los jueces andan muy comodones. ¿Sabe por qué? 35% de los jueces en Colombia están en provisionalidad. Son nombrados por los tribunales quienes usan esas plazas para hacer favores. Y hay una regla vigente en la judicatura colombiana que una plaza en provisionalidad solo la puede ocupar alguien de afuera. Es decir, entra alguien que no tiene experiencia judicial. Por eso, tanto fiscales como jueces fracasan porque están en provisionalidad. La Fiscalía se volvió un fortín burocrático que el fiscal primero nombra a todos los magistrados de la Corte, les nombra cargos para tener a la Corte tranquila y después sigue con los políticos y mientras tanto la ciudadanía sufre. No más fortín político ni en la Fiscalía, no más fortín político en la rama judicial. Los concursos se deben cumplir y la provisionalidad debe ser solo para los casos extraordinarios, licencias de maternidad, la provisionalidad debe ser para enfermedad y de resto pare de contar. 35% de los jueces en provisionalidad, 95% de los fiscales en provisionalidad. Antes los llamábamos, ¿saben cómo? Corbatas. Esos son cuotas burocráticas y clientelistas. Solo fiscales profesionales de carrera a cargo de los juicios del principio a fin. Doctor Gómez, le quiero preguntar por las encuestas. Lo dicen las encuestas, que hay un gran candidato que tiene toda la favorabilidad y otros que no despegan. Ese candidato se llama Gustavo Petro. ¿Usted cómo va a hacer para ganarle a Gustavo Petro? El señor de las bolsas no puede ser presidente de Colombia porque está enfermo de la cabeza. Es un psicópata patológico, un mentiroso. Les miente a ustedes sobre todo lo que hace y sobre todo lo que dice. Debemos, como cristianos, orar por su pronta recuperación y que ojalá su movimiento consiga un psiquiatra para atenderlo. Ese señor miente sobre sus propuestas, miente sobre la bolsa, sigue sin explicar a hoy por qué le dieron esa bolsa de dinero, en qué contabilidad la registró, cuál fue la donación que se hizo, en qué notaría se hizo, cuál fue el registro de operación en efectivo y en qué la gastó esa contabilidad, dónde están los comprobantes. Sigue sin decirnos. Y sigue sin decirnos quién lo financia hoy, que está por fuera del periodo electoral violando abiertamente la ley. ¿Quieren un presidente que viole la ley? ¿Quieren un presidente que reciba bolsas de dinero? Elijan a Gustavo Petro. Ojo con eso, colombianos, no se dejen engañar. Y yo no creo que los colombianos se dejen engañar. Por eso el 68% de nuestros compatriotas está indeciso. Porque frente a la visión de Petro, esa visión extraña, horrible y mala para Colombia, ninguno del resto de los politiqueros que sigue ahí refrito, reencauchado en el cetro, ofrece nada. Salvación Nacional tiene una visión de país, para un país que se llama Colombia. Colombia es hermosa, Colombia es grande y Colombia es posible si se administra bien. Es el doctor Enrique Gómez Martínez del Movimiento de Salvación Nacional, quiere ser presidente de la República y está aquí en Red Más Noticias, como han estado ya 22 candidatos presidenciales. Doctor Gómez, gracias por estar con nosotros y le deseamos mucha suerte. Gracias a ustedes, gracias a todo su equipo. Ánimo Colombia, luchemos contra la desesperanza. Esto va a cambiar.